Buenas tardes con todos. Vamos con nuestra parte 2 de circuitos eléctricos y ley de Ohm. Aquí vamos a resolver otros ejercicios que son un poquito más avanzados para entender bien cómo funciona este tema. Entonces directo vamos a los problemas. Me dice que determinemos el voltaje que provee la fuente en el siguiente circuito si existe una corriente circulando de 80 miliamperios. Entonces nosotros podemos ver que tenemos resistencias las cuales están en serie y las cuales están en paralelo. Entonces vamos a empezar a reducir nuestro circuito. Para eso vamos a trabajar primero con estas de aquí que están en paralelo. Si están en paralelo, la teoría decía que para sacar el equivalente simplemente será la suma de sus recíprocos. Es decir, para la una será 1 sobre 16 más 1 sobre 10, lo cual, resolviendo esto, me va a dar 6,15. Mientras que para la otra sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, y resolviendo eso me va a dar 5. Es decir, las dos resistencias que están a la izquierda en paralelo se han convertido en una sola, en un equivalente de 6,15, mientras que las dos que están a la derecha que están en paralelo también se han convertido en una sola, la cual también tiene un valor de 5. Entonces nosotros podemos redibujar nuestro circuito. Si nosotros redibujamos nuestro circuito quedaría de esta forma. Ya no existirían esas dos resistencias, sino ahora son una sola, la cual la una mide 6,5 y la otra mide 5. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Simplemente nosotros tenemos estas tres resistencias las cuales están en serie, y también tenemos estas dos resistencias las cuales están en serie. Entonces también podríamos calcular su equivalente. Si están en serie, la teoría dice que lo único que debemos hacer es sumar. Entonces para el primer grupo sería 100 más 30 más 5, lo que me da 135. Y para el segundo grupo sería 100 más 60, lo mismo que me da 160. Entonces hemos reducido las 3 de la derecha, les hemos reducido en una sola, la cual va a tener un equivalente de 135 ohmios. Y la del centro, en la de 100 y la de 60, como están en serie, en una sola, la cual va a tener un equivalente de 160. Entonces, dicho eso, quedaría el gráfico de la siguiente forma, en donde aquí estaría mi resistencia de 135 y aquí mi resistencia de 160. Y aparte la de 6,5 que calculamos al inicio. Para seguir trabajando, nosotros podríamos trabajar con estas dos. Y esas dos de ahí simplemente están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, nosotros volvemos a aplicar la propiedad en donde dice que sería la suma de sus recíprocos. Ahora, vamos a hacer algo un poquito más fácil aquí. Vamos a utilizar un pequeño artilugio. A ver qué vamos a hacer. Siempre que sean solo dos resistencias las que están en paralelo, se dice que para sacar la resistencia equivalente, simplemente la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación dividido para la suma. ¿Qué significa eso? Que va a ser 160 por 135 dividido para 160 más 135. Siempre que sean solo dos resistencias, ya que si son tres se puede hacer, pero es un poquito más complicado, va a ser la multiplicación dividido para la suma. Entonces, si nosotros hacemos esto, al momento de resolver la multiplicación sería 160 por 135, lo mismo que me va a dar un valor de 21.600, y eso dividido para la suma, es decir, 160 más 135, lo cual me va a dar un valor de 295. Y vamos a dividir estos dos valores, sería 21.600 dividido para 295. Y esto me va a dar, vamos a ponerle por aquí, una resistencia equivalente de 73,22. Entonces vamos a poner aquí resistencia equivalente de 73,22. Borremos toda la parte de la derecha. Si nosotros volvemos a dibujar este circuito, que es lo único, lo que tendríamos, simplemente tendríamos que tenemos aquí la fuente y tenemos aquí una resistencia, la resistencia de 10, acá la otra resistencia, aquí la de 14, y estas dos resistencias se han convertido en una sola de 73,22, y por acá nuestra resistencia de 6,5. Podemos sacar también la resistencia equivalente de eso. Entonces la resistencia equivalente ya sería la final, simplemente va a ser la suma de todas las resistencias. ¿Por qué la suma de todas? Porque simplemente todas están en serie. Y si es que todas están en serie, simplemente en serie se suman. Entonces nosotros tendríamos 10 más 14 más 73,22 más 6,5,
lo mismo que me va a dar un valor de 103,72. Es decir, el circuito se ha reducido a una sola resistencia, la cual tiene 103,72 ohmios de intensidad. Y con eso ya podríamos calcular el voltaje. Recuerden que el voltaje es la corriente por la resistencia. La corriente es dato del ejercicio, dice que es 80 miliamperios, es decir, 80 por 10 a la menos 3, por la resistencia que es 103,72. Entonces, si nosotros resolvemos eso, si nosotros metemos eso a una calculadora, simplemente va a ser 80 por 10 a la menos 3 multiplicado por 103,72. Y eso me va a dar un valor de 8,29 voltios. Y ya está resuelto el problema. Entonces de lo que se trata esto es de ir reduciendo cada vez las resistencias hasta tener una sola. ¿De acuerdo? Y con eso nosotros ya podemos calcular a través de la ley de Ohm. Vamos con el siguiente concepto. Vamos con el concepto de potencia. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es del vatio. Entonces, su fórmula va a ser que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Vamos con un primer problema. Calcular la potencia eléctrica de una bombilla alimentada a un voltaje de 160 voltios y por el que pasa una intensidad de corriente de 50 amperios. Entonces me está dando que el valor del voltaje y el valor de la corriente. Entonces lo único que debería hacer es reemplazar en la fórmula de la potencia, sería 160 por 5, lo cual me va a dar 800 watts. Y ya está resuelto. Un segundo problema. Me dice que calcule la potencia eléctrica de una bombilla alimentada por un voltaje de 220 voltios y que tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Entonces, como dato, aquí el ejercicio me está dando el voltaje y la resistencia y me pide que yo calcule la potencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente acordarnos de la ley de Ohm y vamos a calcular cuál ha sido la corriente. Para eso recuerden que la corriente del voltaje dividido para la resistencia, es decir, 220 dividido para 10, y eso me da 22. Y con esa corriente nosotros ya podríamos utilizar la fórmula de la potencia y calcular cuánto vale. Entonces la potencia es del voltaje por la corriente. Es decir, 220 por 22, lo mismo que me va a dar 4840. Y nada más. Entonces simplemente hemos utilizado la fórmula de la ley de Ohm para que nosotros podamos sacar el resultado. Siguiente problema. Calcula la potencia eléctrica de un motor por el que pasa una intensidad de 4 amperios y que tiene una resistencia de 100 ohmios. Lo mismo, nosotros aquí tenemos simplemente la intensidad y la resistencia. No tenemos el voltaje, no podemos utilizar directamente la fórmula de la potencia. Entonces vamos a calcular primero el voltaje. Recuerden que el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces será 4 por 100, el voltaje ha sido 400 voltios. Y ahora sí podemos utilizar la fórmula de la potencia, será 400 por 4, lo cual me va a dar 1600 watts. Eso es todo. Siguiente problema. Calcular la potencia eléctrica de un calefactor eléctrico alimentado a un voltaje de 120 voltios y que tiene una resistencia de 50 ohmios. Entonces lo mismo, no tenemos cuál es el valor de la corriente, así que primero calculamos la corriente dividiendo el voltaje para la resistencia. Y esto me va a dar a 2.4 amperios. Y con ese valor de amperios ya podemos utilizar la fórmula de la potencia y multiplicarle por el voltaje para calcular el valor final. La potencia ha sido igual a 120 por 2.4, recuerden que el 120 es dato del ejercicio, y va a ser igual a 288 watts. Y por último, un ejercicio más. Dice que calcule la potencia eléctrica de un motor eléctrico por el que pasa una intensidad de corriente de 3 amperios y que tiene una resistencia de 200 ohmios. También me está dando como dato del ejercicio la corriente y la resistencia. Con esos dos valores y la ley de Ohm, yo voy a calcular el valor del voltaje, la cual es 60 voltios. Y una vez que ya tengo eso, puedo multiplicarle por la corriente, que es 3 amperios, dato del ejercicio, y puedo calcular la potencia, que es 1800 watts. Entonces simplemente es jugar con los valores que nosotros tengamos como datos y con las dos fórmulas que nosotros hemos visto el día de hoy.
Por último, vamos a poner un ejercicio que es tipo examen. El ejercicio dice que en una instalación eléctrica se ha diseñado en paralelo para evitar que dejen de funcionar tres motores, en caso de que uno de ellos falle. En la figura se muestra el valor de la fuente y las potencias consumidas por cada motor. Si el motor eléctrico que consume 30 watts necesita ser reemplazado, determina la resistencia eléctrica en ohmios para conectar un motor de iguales características. A ver, ¿qué significa eso? Significa que este motor de aquí nosotros le vamos a cambiar por otro motor y que calcule la resistencia que hay ahí. Entonces, nosotros tenemos como dato el voltaje y la potencia y nos pide que calculemos la resistencia. Las fórmulas que teníamos era la ley de Ohm, que el voltaje es igual a I por R, y la de la potencia, que es el voltaje por la corriente. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente de la fórmula de la ley de Ohm voy a despejar yo la corriente. La corriente es el voltaje dividido para la resistencia. Y eso lo vamos a reemplazar aquí. Si nosotros reemplazamos eso en la segunda fórmula, me quedará que la potencia es igual al voltaje por el voltaje sobre la resistencia. Voltaje por voltaje me va a dar voltaje al cuadrado. A esto nosotros le podríamos llamar como una segunda fórmula para calcular la potencia. La potencia también va a ser igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia. Entonces, nosotros no le veamos como una segunda fórmula, simplemente hemos hecho una sustitución de la ley de Ohm. A mí no me gusta mucho llenarme de fórmulas, por lo tanto no le veamos de esa manera, simplemente como un reemplazo. Empecemos ya a reemplazar los datos. La potencia, si tenemos, es 30 watts, es dato del ejercicio. Y el voltaje también tenemos que es 60, es dato del ejercicio, entonces sería 60 al cuadrado. Este 60 al cuadrado se va a convertir en 60 por 60, no voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque primero voy a simplificar. El 30 que está multiplicando pasa a dividir y pues nosotros ya podríamos simplificar. 30 va 1 aquí y 30 va 2. Me quedaría 2 por 60, lo cual es 120. Entonces la resistencia ha sido de 120 ohmios. Este ejercicio es un ejercicio real de una prueba. Sí, alguna vez estuvo en las pruebas de ingreso a las universidades. Entonces es bastante fácil de resolver y bastante importante, pero simplemente como pueden ver es la unión de varias fórmulas. Muchísimas gracias por toda su atención, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y si tienen cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer. Muchas gracias.